A continuación, vamos a conocer algunas de las etnias más conocidas en el mundo. Los wayuu o guajiros son una etnia que habita en la península de La Guajira de Venezuela y Colombia. Son pastores y artesanos, y las mujeres son expertas tejedoras, creadoras de hamacas con bellos diseños tradicionales. También trabajan en minas de sal. Los masái. Los masái son una etnia con aproximadamente 1 millón de integrantes que viven en Kenia y Tanzania. Son un pueblo nómada de pastores que viven en unas chozas llamadas manyatas, hechas de barro, paja y ladrillos que se hacen con excrementos de animales. Los urus son una etnia que vive en alrededor de 80 islas flotantes en el lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Se vieron forzados a construir estas islas flotantes para evitar una guerra con los incas, quienes los desplazaron de sus tierras originales. Su modo de vida es primitivo, los hombres se ocupan de la caza y la pesca y las mujeres de criar a los hijos y cocinar. Tienen bellos ritos para celebrar a la tierra, a la cual llaman la Pachamama. Los bribri son un grupo indígena que vive en Talamanca, Costa Rica. Se caracteriza por ser independiente y autosuficiente. Para vivir siembran en los huertos de sus propias casas yuca, plátano, cacao y algunas verduras y hortalizas. Tienen corrales con gallinas y cerdos, los cuales constituyen su principal fuente de alimento. Se comunican en su propia lengua, llamada igualmente bribri, hablada por unas 2.000 o 3.000 personas. Sus viviendas son de paja o madera y sus chozas suelen estar separadas entre sí hasta por 1 hora de camino. Los pirana es una peculiar tribu de un poco más de 200 integrantes que viven a las orillas del río Maici, en el Amazonas, Brasil. Su lengua es a la par simple y extraña, a pesar de que carecen de palabras para designar números, colores o tiempos verbales y de poseer tan solo 8 consonantes, pueden comunicarse a la perfección. Los bodi son también llamados la tribu obesa y son una etnia que radica en el suroeste de Etiopía, a orillas del río Omo. Son seminómadas, sedentarios, agricultores y adoran a las vacas, ya que para ellos son símbolo de riqueza y prosperidad. Los awa son una etnia que tiene presencia binacional en Ecuador y Colombia. Hablan la lengua ahuapit de origen chibcha. Son alrededor de 13.000 habitantes y se dedican a la agricultura, la pesca y la ganadería. Sus vestimentas actualmente son occidentales. Entre sus costumbres está el uso de la bodoquera o cerbatana como instrumento de caza. En sus representaciones musicales utilizan la marimba, interpretando melodías de ritmos alegres. Los karen son una minoría étnica tibeto-birmana que vive en el sur de Birmania y en los campos de refugiados al norte de Tailandia. En 1990 fueron reconocidos como un pueblo desplazado por operaciones del ejército del gobierno de Birmania. Los karen son más conocidos por la costumbre de sus mujeres de estirarse el cuello con aros de latón. Los korowai son una tribu que vive a las orillas del río Brazza en Papúa Nueva Guinea. Hasta 1970 fue un pueblo totalmente aislado, impactando al mundo por construir aldeas flotantes en la punta de los árboles y por ser caníbales. Son aproximadamente 3.000 personas lo que integran esta tribu y viven en grupos de 10 a 12 personas, sin conocer la electricidad o las carreteras. Los celtas. Los celtas eran un grupo de sociedades tribales ligadas por la misma lengua, religión y una cultura similar que se desenvolvieron en la Edad del Hierro y la Europa medieval. La cultura celta comenzó a desarrollarse en el 1200 a.C. y se extendió a las Islas Británicas, España, Francia y otras partes de Europa. Actualmente, celta se refiere a las personas descendientes de esta cultura que se extienden en 7 regiones europeas y que han conservado
Su lengua. Los armenios. Los armenios son un pueblo de raza indoeuropea considerados como una de las etnias más antiguas de la historia. Los armenios nacen como etnia con la formación del reino de Ararat entre los siglos 9 y 6 a.C. En el año 383 después de Cristo se convierten al cristianismo, siendo el primer estado en proclamarse cristiano. Se estima que actualmente hay 10 millones de armenios y solo un poco más de 3 millones viven en el estado armenio. Aunque los otros 7 millones de armenios viven en todas las regiones del mundo, especialmente en América del Norte y Rusia, el pueblo armenio conserva sus costumbres y tradiciones. Los judíos. La etnia judía se define por su ascendencia, religión, cultura y tradiciones. Se dice que los judíos son el pueblo procedente de Judá, y la ley judía considera judío solo aquel que nace de padres judíos y de aquellos que se convierten a la religión judía bajo la supervisión halágica o corte especial presidida por 3 dayanim o jueces. Los arahuacos constituyen el grupo de pueblos ancestrales indígenas radicados en las Antillas Mayores y América del Sur. Los taínos, un subgrupo de la etnia arawak, fueron de los primeros pueblos nativos encontrados por Cristóbal Colón. Actualmente, alrededor de 15.000 arawaks o arahuacos viven en América del Sur. Su lengua, el arawak, todavía sobrevive. Duduzan, Nan, Umuriba, Guabani, Yerin Zarevia, Zaknokwani. Cultivan para su subsistencia yuca, guayaba, maracuyá, granadilla, naranja, limón, maíz, papa, cebolla, ajo, habas, repollo, lechuga, mora, tomate de árbol, calabaza, trigo y fique. Creen en los espíritus de sus antepasados y profesan un culto de respeto a la tierra, los ríos y lagunas que consideran sagradas. Existe un asentamiento de 40.000 arahuacos asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Crían en pequeña escala gallinas, ganado, cabras y ovejas, y también son productores de café. Hasta aquí las etnias más conocidas del mundo.